Bueno, empezamos con si van a Efesios, todo. Vamos a empezar con la carta de Pablo a la iglesia que está en Éfeso. En esta noche lo que vamos a tocar es del por qué las cartas, o del por qué la carta de Pablo a la iglesia de Éfeso, las situaciones por las cuales estaba atravesando, las circunstancias del momento. Entonces, como la vez pasada estuvimos ya hablando, que las cartas, no todos son, digamos, la carta de Timoteo es una carta muy, para un jovencito, un muchacho muy maduro ya en lo que tenga que ver con lo que es conocimiento, y sus cartas son muy profundas con mucho contenido. La de Corintios tiene otro, también hablamos la vez pasada, tiene otro contenido, las circunstancias, el momento que estaba pasando la iglesia en Corinto. Y en este caso también vamos a hablar de la iglesia que está en Éfeso. Por eso en esta noche nos va a ayudar Betiana con lo que tenga que ver con esa carta de Pablo a la iglesia de Corinto. Entonces, Efesios. Bueno, entonces, si nos pueden acompañar todos en Efesios, le damos a Betiana, y todos tienen la libertad de también, como siempre hacemos, opinar, dar sus pensamientos, y si quieren agregar algo, estamos para escuchar. ¿Vale? Bueno, Betiana. Bueno, así como dijo Pato, vamos a escudriñar la carta de Éfeso. Y antes de eso, yo hice un cuadro comparativo, ahí me voy a estar mostrando, y es de dos conceptos que me llamaron mucho la atención cuando empecé a estudiar, y es la eisegesis y la exégesis. La eisegesis dice: somete el texto a la interpretación del lector. Muchos creyentes, en su sincero esfuerzo por comprender las escrituras, cometen el error de interpretarlas a través del prisma de sus propias experiencias, prejuicios o influencias culturales. Y la exégesis, que es extraer, somete el texto al contexto de su escritura, para extraer el significado y la intención original del autor. ¿A qué voy con esto? Es que la iglesia desde la antigüedad ha interpretado los textos de la palabra de manera, con el concepto de la eisegesis. Y no digo que esté mal, porque el Espíritu Santo nos guía siempre a toda verdad. Entonces, Él también es como que nos da la dirección para que nosotros podamos comprender correctamente, ¿verdad?, las escrituras. Pero también somos seres humanos con nuestra naturaleza pecaminosa, y solemos tender a querer interpretar las cosas de acuerdo a nosotros, de acuerdo a nuestra cultura, de acuerdo a nuestra vivencia, a nuestras experiencias. Y hoy día ya la palabra no podemos consumir la palabra de esa manera, y no podemos tampoco presentar la palabra a otros de esa manera, porque debemos también ser conscientes de que así como todo avanzó, hoy día hay demasiadas personas que estudian, escudriñan realmente la palabra, y que van al trasfondo, al contexto original de las cosas, de por qué sucedieron esas cosas. Y ahí podemos comprender muchísimas cosas, y el Señor puede revelarnos inmensidad de cosas, secretos de su corazón, que nosotros tal vez en nuestra humanidad no vamos a poder interpretar
aislando un versículo porque nos gustó y dijimos, no, esto me habló y yo siento que me dijo esto. Y en realidad en el contexto original se estaba refiriendo a otra cosa. Y hay muchísimo más riqueza. Es como agarrar y comer una comida y le das 2 masticadas y ya tragas. En cambio, si vos agarrás y comes una comida y masticás y saboreás, vos podés quitar el zumo de todo eso. Podés realmente nutrirte de lo que realmente está tratando de decirte este alimento espiritual, ¿verdad? Y eso es lo que hoy nosotros queremos hacer a través del libro, de la carta de Efesios, de la carta paulina. Pablo, cuando yo estudié, vi que el lugar donde más tiempo pasó, que fueron 3 años, fue en Éfeso. El segundo lugar fue en Roma, 2 años. O sea, él tenía un aspecto demasiado entrañable por las personas de Éfeso, porque él había compartido mucho con ellos y les amaba de sobremanera, y podemos ver en muchísimas versículos y palabras que habla acá en Efesios como él les quería a ellos y quería que ellos se conduzcan correctamente. Pero si bien la verdad era otra, la verdad es que ellos eran personas totalmente ajenas a lo que es el pueblo de Israel, a lo que es la cultura de Israel, a los hebreos, a los judíos. Ellos estaban totalmente ajenos y vivían una vida desordenada, tenían muchos dioses, ellos tenían dioses para cada cosa y toda su vida giraba en torno a esos dioses. Su poesía, su literatura, filosofía, su mercadeo, todo eso giraba en torno a esos dioses. Y podemos ver, porque podemos pensar en películas que tienen mucho que ver con Éfeso, por ejemplo, no sé, Hércules y esas cosas, cómo eran ellos, cómo todo giraba en torno a eso. Y era muy loco porque yo pensaba nomás, de tanto que ellos le daban poder, le daban autoridad a esas potestades, ¿verdad? Era demasiado real las cosas que pasaban. Yo creo que no sé, algo sobrenatural pase, yo creo que era real, porque ellos le daban demasiada autoridad al mundo espiritual y al inframundo y cosas así que ellos conocían, ¿verdad? Y en ese lugar, por ejemplo, una de sus diosas la más importante, la que tenía el monumento, que es la 7ª maravilla del mundo antiguo, que es el templo de Artemisa. Artemisa era la diosa superior, digamos. Después estaban un montón de otros dioses, ¿verdad? Y ellos vivían su vida de acuerdo a esos dioses, más o menos, no sé, le pedimos a Zeus tal cosa, a Artemisa tal cosa, a Poseidón tal cosa, y así. Era como que estaban acostumbrados y ellos querían encajonar a Jehová, a Yahvé, ellos querían encajonarle en ese mundo también. Es como, bueno, un Dios más, y vamos a ver qué hace y más o menos a qué le vamos a pedir a él, ¿verdad? Y quiero pasar a la siguiente diapositiva. Yo les traje un mapa, les hice un mapa, ¿verdad? De todas las ciudades que son las cartas que Pablo envió, y le encerré el circulito que no estaban tan lejos. Por ejemplo, Éfeso estaba muy cerca de Colosa, de Galacia, Filipo también, o sea, se ve en el circuito que está cerca, ¿verdad? Pero no está cerca, pero sí estaban todos en una misma región, digamos. Y todos esos lugares Pablo recorrió 4 veces, porque hubo 4 viajes misioneros. Y en Éfeso fue el lugar donde más se quedó, 3 años. Algo muy interesante que descubrí también en la siguiente diapositiva les voy a mostrar. Y quiero que, no sé, si tienen su Biblia, el mío no tienen, pero tengo otra Biblia y ahí descubrí cuando estudiaba. Al final del primer versículo, que es
Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que estaban en Éfeso. Y dice A1.1. Y bien abajo de su Biblia van a encontrar ese A1.1. Y dice lo siguiente: los manuscritos más antiguos no incluyen la frase Éfeso. Lo que pasaba era lo siguiente. Acá le escribí una breve descripción, ¿verdad? Que esa era una carta circular, una carta tipo encíclica. ¿Qué es una carta encíclica? Proviene del latín enciclia y del griego, no sé cómo se pronuncia, significado envolver en círculo o circular. Buscaba consolidar la doctrina, corregir y ofrecer una postura oficial ante problemas sociales. Su propósito, que circulara entre las iglesias de Asia Menor. ¿Quiénes eran esas iglesias? Vamos a ver. Lo que pasaba con esta carta es que no tenía un destinatario. ¿Por qué? Porque esta carta iba a ir a la iglesia de Éfeso y después tenía que ir a otra iglesia y a otra iglesia, todas de Asia Menor. Y muy loco es porque cuando yo busqué quiénes son las iglesias de Asia Menor, ahí me puse en el siguiente. Son las 7 iglesias del Apocalipsis. O sea que él le mandó esa carta y no es que simultáneamente ya existían las 7 iglesias, pero mientras que digamos esta carta iba recorriendo a los ciudadanos de Éfeso, ya se iba recorriendo también y se iba formando otras iglesias, ¿verdad? Y cada una de ellas, todas estas que están en la carta, están en Apocalipsis, es a las que llegó esta carta. A Pérgamo, Tiatira, Sardis, Esmirna, Filadelfia, Laodicea. Y es muy chocante para mí en el sentido de, en Apocalipsis, por ejemplo, le reclama a Dios: a vos te reclamo porque vos dejaste tu primer amor, le dice a Éfeso. Y es como, porque cuando vos lees Éfeso, al principio, para mí, trata de identidad. Lo primero que él hace es decirle: esta es tu identidad. Vos no te vas a basar en lo que otras personas digan. Esto es lo que yo digo de vos. Y es hermoso porque hasta le dice: yo les predestiné antes de la fundación del mundo, yo les aparté, ustedes son para las alabanzas de la gloria de mi gracia, cosas así. Re hermoso esto. Y empecé a escribir en la siguiente diapositiva cuáles eran los principales problemas de Éfeso. Los principales problemas de Éfeso: intensa oposición pagana. Éfeso era una ciudad totalmente idólatra y grande en fabricación de imágenes, conocido por su magnífico templo de Artemisa, que era más conocida en Roma como Diana. Artemisa y Diana son la misma diosa, solo que en Roma se le conoce como Diana y en Éfeso como Artemisa. Una de las 7 maravillas del mundo antiguo. En Hechos 19:24 hay una historia que quiero que leamos todos. Se pidió Lucas. ¿Tiene relación con Éfeso? Sí, tiene relación. Tiene relación con este primer punto de los principales problemas que Pablo tuvo Éfeso. Pablo en Éfeso. Sí, viste que Lucas, hablamos que Lucas escribió los Hechos y Lucas tenía una relación con Pablo. Entonces, todo lo que Pablo hacía, él lo relata en las cartas de los Hechos. Sí, porque en Corintios también hace una referencia de la carta de los Lucas escribe, es un libro de los Hechos, recopilando informaciones que acontecieron en diferentes lugares. En este caso hay una relación acá también. Sí, acá en el 19 dice como título Pablo en Éfeso. Y lo que vamos a leer es lo que pasó a partir del 23. Dice luego: el alboroto en Éfeso. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino.
Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, que es Artemisa, no daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunido con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que hacen con la mano. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea desestimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y una se lanzó al teatro, arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado, rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa, y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo, pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente. ¿Por qué habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemos de vuestra diosa? Que si Demetrio y los artífices que están en él tienen pleito contra alguno, audiencia se conceden. Y procónsules, acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, se despidió la asamblea. Lo que pasó ahí fue lo siguiente. Y ellos agarraron y armaron todo un pleito, cizaña, porque este señor Demetrio, su negocio era en base a las imágenes que ellos hacían de la diosa Diana. Y no es que solamente los de Efesios consumían esas imágenes, sino que de todos los lugares venían a comprar esas imágenes, porque la mitología griega, como ustedes saben, llegó muy lejos, tuvo muchísimo alcance, y de todos tipos de lugares venían a comprar esas imágenes porque ellos creían que hacía algo, ¿verdad? Y entonces el Demetrio se enojó porque ya no le andaba su negocio, pero Pablo, no es que él decía no le adoren a la diosa, sino que él hablaba el evangelio, él hablaba la palabra, ¿verdad? Que Jesús era el único Salvador, el Mesías, que solo hay un solo Dios. Él no decía nada en contra de la diosa, pero como ellos decían acá, él persuadió a muchas personas, ¿verdad?
y dejaron ya de creer en esa diosa, dejaron ya de andar en esos malos caminos que antes andaban, y entonces ellos se molestaron porque ya no les compraban sus imágenes, ¿verdad? Por eso armaron todo este alboroto. Y les llevaron, y es re lindo como Dios les cubrió, porque otra vez no pasó nada, no le hicieron nada a ninguno, porque las autoridades mismas dijeron no hay nada, o sea, ustedes no tienen una causa justa para hacerle algo a ellos. Tipo, acá se termina y si tienen problemas ustedes, bueno, vamos a solucionar, pero que sea en la corte. Y ahí solucionense entre ustedes, no es que hubo ningún quilombo ni nadie murió, ¿verdad? Pero todo se solucionó, y así era el mundo en el que ellos estaban, la pequeña ciudad, ni tan pequeña también, la gran ciudad, ¿verdad? En la que ellos estaban era gobernada, así como habla luego en Efesios, por la potestad de los aires. Y después dice en el siguiente: presión cultural, entorno pecaminoso y materialista que dificultaba la santidad y la conducta cristiana. Eso era común en todos, en Corintio, en Colosa, en los otros lugares también era lo mismo. Es que ahora mismo, luego si te pones a pensar, la presión social, la presión cultural, todas esas cosas como que hace más difícil sobrellevar lo que es la vida cristiana en santidad. Es como, no sé, te pintan demasiado muchas cosas hoy día, hay demasiado muchas filosofías que hacen que nos cuesta definir nuestra identidad. Terminamos más confundidos. Exactamente. Es como que hay muchas voces. Exacto. Acá te dicen una cosa, ¿cómo te vas a ir todos los días en la iglesia? No sé, tenés que enfocarte en tu empresa. Enfocarte en tu empresa, crecer, ser exitoso. Cosas que parecen buenas a los ojos de los hombres, ¿verdad? Pero que a Dios no le da gloria. Y nosotros sabemos que el mayor éxito que podemos tener en la vida es darle gloria, honra y alabanza al único que merece todo eso, ¿verdad? Que es nuestro Dios, a Yahweh, ¿verdad? Y dice, falsas enseñanzas. En casi todo también eso era algo común, falsas enseñanzas. En todas las cartas él les advierte, van a haber falsas enseñanzas, lo mismo hoy día. Van a haber y siguen habiendo falsas enseñanzas. Y no es porque Dios permita ni nada, sino que es culpa de los hombres. Y a veces podemos equivocarnos y cometer errores, y de esos errores se han creado doctrinas, se han hecho confusión esas cosas. Y es todo por culpa de nosotros, no otra vez. No es que Dios tiene la culpa de nada, sino que nosotros en nuestra humanidad seguimos cometiendo ciertos errores, ¿verdad? Después dice división interna, eso me gustó mucho porque había judíos y había gentiles. Y en esa ciudad convivían. Y los judíos lo que tenían era que ellos se creían superior a los que son gentiles. ¿Por qué? Porque ellos ya nacieron en esa cultura, ellos ya sabían todo lo que es la Torá, ellos siempre cumplieron la ley con él. Porque tampoco también era que hacían por amor a Dios, sino que era más por amor a ellos mismos, ¿verdad? Porque no se querían perder, digamos. Y había una división ahí. Los judíos se creían superiores, los judíos querían que los gentiles se circuncidaran porque ellos no se circuncidan, que esto, que aquello. Empezaban a querer meter también sus doctrinas a ellos. Y si vos no haces esto, vos no podés ser parte del pueblo. O había luego una disputa entre judíos y gentiles. Y habla mucho de eso también. La palabra gentil siempre nosotros debemos diferenciar. Gentiles son personas que están fuera del pacto. Gentiles, uno que está que no tiene conocimiento de Dios, la forma de decir tu vida pasada, fuera de Cristo. Pero vos terminás de ser gentil cuando vos aceptás a Jesús como tu Señor y Salvador. Entonces vos
Vos ya no podés referirte por vos mismo o por tu prójimo, que también ama a Jesús, como un gentil. ¿Por qué? Porque gentiles están fuera. No tenés parte del pacto, no sos parte no sos hijo. Estás fuera, porque sos un gentil. Pero ahora, y en Efesios habla, por medio de Jesucristo, por medio de Él, nosotros fuimos llamados a ser hijos. Entonces ya no somos herederos. Ahora vos y yo ya no somos gentiles. Ahora, y el mundo cristiano, bueno, siempre nosotros somos gentiles. No somos gentiles. Que no queremos ser parte del mismo. ¿Por qué? Porque siempre tiene que haber esa diferencia en que el judío con el gentil. Siempre tiene que haber una separación. Los que son de la circuncisión, que son los judíos, y la incircuncisión, tiene que haber siempre. Pero por medio de Jesucristo se rompió esa separación y Él trajo esa unidad, esa reconciliación. Ahora ya no hay judío, no hay gentil, no hay griego, no hay... Ahora somos... Y también es que tenemos que saber, por ejemplo, que todo lo que es el Antiguo Testamento, conocido por los judíos como la Torá, está escrito en hebreo y en arameo, todo. Y lo que es el Nuevo Testamento está escrito en griego. Y hay palabras que en el original, por ejemplo, significan una cosa. Y muchas veces, por ejemplo, la palabra fe, que está desde el Antiguo Testamento, se habla de la fe, pero solo que hay una palabra hebrea que es emuná, y esa palabra tiene muchísimos significados. Es firme, es sólido, es estable, es verdadero. Todas esas cosas significan, y muchísimas más definiciones tiene la palabra emuná. Cuando se tradujo la Biblia, muchas de las palabras que hoy nosotros conocemos no había. Por ejemplo, habla mucho de la iglesia, pero en realidad es pueblo. Él lo que quiere no es una iglesia, es un pueblo. Él no fundó una iglesia, solo un pueblo. Él siempre quiso un pueblo. O sea, unos apartados, unos santos, congregados para él. como yo sé. Y el último que escribí como problemática era necesidad de madurez espiritual. La carta buscaba fortalecer el conocimiento de Cristo y animar a cada creyente a un comportamiento digno de su llamado. Eso voy a explicar bien en el último porque hace mucho hincapié a lo que es esa necesidad de madurez espiritual y reconocer ya que el enemigo ya no tenía más potestad sobre ellos. Y yo resumí los 6 capítulos con mis palabras. Fui encontrando versículos claves de los cuales yo le voy a dar algunos puntos y yo escribí con mis palabras qué es lo que yo pienso que hablaba en el capítulo 1, por ejemplo, o en ese contexto de esos versículos claves que yo puse. Y ustedes me pueden decir, su opinión, si ustedes piensan algo más de lo que habla, ¿verdad? Y lo que yo le invito es, yo leí 3 veces para hacer eso. Leí y pensaba, y leí en 2 traducciones, leí en Reina Valera y en NTV. NTV me gusta mucho porque explica muy bien a una persona así que no tiene mucho conocimiento, le explica muy bien en palabras más entendibles para nosotros, ¿verdad? Y así. Vocabulario más Sí, fácil. el vocabulario más fácil, exactamente. Y ahí en el siguiente, los 6 capítulos de Efesios. ¿Qué buscaba Pablo con la carta de Éfeso? Escribí yo, o sea, esa fue mi pregunta cuando yo abrí Efesios. ¿Qué es lo que Pablo quería decir? Bueno, el capítulo número 1, afirmarle su identidad y el plan de salvación. Y yo puse luego Efesios del 1 al primer versículo hasta el 14, que habla todo sobre la identidad
prosperidad, habla de que es muy loco porque al comienzo le dice: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, ¿verdad? Y mientras que yo estudiaba, estaba escudriñando, ¿verdad? Y él le dice: bendito sea. Él le dice: ¿quién es el único bendito? Dios. ¿Quién es el único que puede bendecirte? Dios, ya ve, ¿verdad? ¿Quiénes son los bendecidos? Nosotros. ¿Por medio de quién nos bendijo? Y a ellos, hizo mi cabeza, ¿verdad? Porque nosotros muchas veces como seres humanos, bendiciones, y pensamos que recibir cosas, ¿verdad? Porque somos hijos. Pero la mayor bendición y la bendición espiritual que recibimos, que ya es del todo, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es, nosotros no necesitamos más nada. Nosotros tenemos su Espíritu y somos sus hijos. O sea, ya no es que yo necesite tener una casa, un auto. Yo sé que son anhelos de los corazones de los seres humanos, ¿verdad? Todos tenemos esos anhelos, pero eso no define mi mayor valor: ser su hijo, ser sellado por el Espíritu Santo. Yo soy su hijo y nada que tenga en esta tierra puede exceder a ese valor de ser su hijo, ¿verdad? Y luego dice que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O Él nos dio una identidad, y no solo eso, sino nos amaba y nos sigue amando, ¿verdad? Pero Él podía relacionarse de una manera más cercana, más nosotros con Él con nosotros. Y hoy día tenemos otra vez ese privilegio, y a veces nosotros no valoramos, ¿verdad? El tener el privilegio de ser vueltos a Él, ¿verdad? Ser cercanos otra vez a Él, porque antes habíamos perdido eso. Dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Cristo Jesús, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y habla de muchísimas otras cosas, ¿verdad? Por ejemplo, es lo que yo aprendí: que Dios le llama a todos, y que los que Él sabe ya, quienes van a acceder a ese llamado, ¿verdad? Van a entregar su vida a Jesús y se van a arrepentir genuinamente y van a volverse a Él, ¿verdad? Y por eso yo digo que Él se predestinó, porque Él ya sabía quiénes iban a ser esas personas. No es porque Él ya eligió, sino que Él llama a toditos, y solamente los que escogen a Él son parte de los escogidos. Dice con una palabra: muchos son llamados, pero pocos son escogidos, ¿verdad? Y ahí yo me ponía a pensar: y si toditos somos llamados, todos los que estamos acá y los que no estamos acá también, los que están allá en la costanera y en el shopping, y todos son llamados, pero nosotros le escogimos a Él. Entonces ella sabía, Mario me iba a escoger, Pato me iba a escoger, Yanilia me iba a escoger, ¿entendés? Él ya nos predestinó. Antes de que nosotros naciéramos, ella sabía que nosotros capaz por ahí nos íbamos a descarriar, ¿verdad? Pero después íbamos a volver otra vez a Él. También tiene que ver también con un pueblo. Él escogió una simiente y un pueblo. Entonces también por ese pueblo iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Yo creo que en esa fe que nosotros tenemos, lo que voy a decir, creer en Él, decidir creer en Él, vos formás parte de ese rebaño, de ese pueblo. Es que por medio de ese pueblo se predestinó a ser salvo. Entonces todos los que formamos parte, nos sumamos a ese árbol, a esa rama, somos salvos. Tiene que ver con decisión. Cada quien toma la decisión de seguir o de ser. Es una libertad. Bueno, en el 2 yo puse: Pablo quería que crezcan en el conocimiento de Dios para que nadie los engañe. Y ahí yo resalté 2 versículos que me gustan mucho, que antes, incluso cuando escogía el versículo se resalté. Yo ya escogí. Cuando abría. Háblame, Señor, y yo ya habló. Yo no entendía, pero yo le dije. Dice en el 17, el 1, 17 y 18.
para que el Dios, esta es una oración que Él hizo, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Y es que ellos la verdad que necesitaban muchísimo, y hoy día también nosotros, ¿verdad?, de lo que es la sabiduría y la revelación, ¿verdad?, de poder entender quién era Dios realmente, porque ellos no estaban teniendo una base. Ellos más o menos creyeron en Jesús, entregaron su vida, ¿verdad?, se bautizaron, pero ellos necesitaban ese conocimiento, ellos necesitaban entender de dónde venía, cuál era el plan de salvación, como en el inicio le dice. Yo mandé a mi hijo Jesús para que muera por ustedes, para que ustedes sean parte de mi pueblo cuando le acepten a Él, ¿verdad? Y yo ya les escogí a ustedes, cuando ustedes se unen a ese pueblo, ustedes son mis hijos. Esas cosas, por ejemplo, eran fundamentos que ellos tenían que conocer para que nadie venga a decirle, no sé, tenés que pegarse con un cartel que diga, no sé, cristiano para ser cristiano, algo así, o tatuarte algo para ser cristiano. Y ya hayan malentendidos que les engañan, así como dice la palabra, ¿verdad? Y los lleve por malos caminos que no honran a Dios, ¿verdad? Ellos tenían que conocer lo que es la palabra y lo que es el Antiguo Testamento también. ¿Vamos a seguir leyendo eso? No, ¿querés? Quiero seguir con en el versículo 18. ¿Ese vos leíste? Sí. Bueno, y siguiendo desde el 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo? Habla de nuestro Dios, que operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Está hablando de una autoridad, ¿verdad? En el versículo 21 dice: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas a el pueblo, a los congregados o a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La problemática era también, que hablaste en un principio, con todos los dioses y con todo lo que conllevaba, digamos, la autoridad de Afrodita, Artemisa. Bueno, da igual. Y acá él habla de esa autoridad, ¿verdad?, que está por sobre todo principado, autoridad, señorío, poder, nombres, que se nombra solo, no solo en este siglo, sino también en los venideros. No hay otro, ¿no? Eso habla de su poderío y la autoridad que él tiene. Le hace entender a la iglesia que él está por sobre todo. Y esa autoridad, ¿verdad?, les dejo a ustedes, de una forma de decir, Pablo le dejó al pueblo, a la iglesia, a nosotros. Y justo ese era el tercer punto, ¿verdad? ¿Perdón? No, súper bien, porque ahí viene a saltar algo. En el versículo, justo en ese versículo que Pablo estaba resaltando de que él sometió todas las cosas bajo su pie, ¿verdad? En el tercer punto yo puse fortalecerle su fe. Nuestra fe es una fe sólida. Yo me basé en base a lo que significa la palabra fe en hebreo, que les conté. Es una fe sólida, una fe firme, una fe bien establecida, no es una fe ciega. Y ellos tenían que conocer que la base de esa fe era Cristo Jesús.
Es como que usted se imagina en la casa, ¿verdad? La casa no se puede construir si no hay una base. Bueno, puede construir en un terreno nomás si no tiene esa base que se arma para que haya arriba de ese ladrillos. Y los ladrillos, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos las piedras vivas? Nosotros, ¿verdad? Y si nosotros solo se puede construir esa casa sobre esa base. Entonces ellos tenían que conocer que Jesús era esa base, de que Él les dio autoridad, pero que la autoridad, ¿quién lo levantó? Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Él humilló a toda potestad, a todo principado en la cruz del Calvario. Y que Él les daba como parte del pueblo de Dios, les daba esa misma autoridad a ellos, ¿verdad? En el siguiente. Bueno, el número, yo ya me fui ya en el 2. En el 2 le puse recordarles que antes estaban muertos en sus delitos y pecados, seguían la corriente de este mundo y eran gobernados por el príncipe de la potestad de los aires, pero que en Cristo recibieron vida y merecidamente fueron salvados. Esa está en la primera parte, luego habla de Él les dio vida a vosotros cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad de los aires, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y esa resurrección tiene que ver con una resurrección espiritual, ¿no? No una resurrección. Porque estábamos muertos en delitos, en pecado, estábamos muertos, pero por medio de Jesucristo hemos resucitado con Él. Estábamos físicamente vivos, pero espiritualmente muertos. Y después solamente habla de una nueva vida. Sí, exactamente. Y hasta ahí yo resalté que era lo más importante, porque después habla de que somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y después en el 2:12, bueno, yo puse la unidad por medio de Cristo. Somos un solo pueblo que sirve a un solo Dios, ya que no hay nadie que nos separe. Todos gozan por igual de las riquezas heredadas por ser hijos de Dios. En Efesios 2:20 que recién leímos, él habla que la piedra angular era Cristo Jesús. Y acá desde el 11 habla, por tanto, acuérdense de lo que les conté, que ellos estaban en enemistad. Todos creían en Dios, pero judíos de un lado, gentiles de otro lado, ellos no se juntaban porque los judíos se creían superiores y los gentiles también como que se ofendían, ¿verdad? Porque... Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano de carne. Por los judíos. Serían la circuncisión por los judíos. Sí. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. En el 17 dice, y vino y anunció las buenas nuevas de la paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca.
Porque pues los judíos, sí, ellos estaban en la cultura, ¿verdad? Ellos conocían la Torá, conocían las escrituras, conocían las leyes y las cumplían, ¿verdad? Pero también estaban separados de Dios. Sí, también ellos vivían, ellos trataban de hallar perdón solamente para beneficio personal. Ellos en las fiestas eran los más santos, los más limpios, y después vivían otra vez su vida como les placía, volvían a sus malos caminos. Y todos los años hacían lo mismo y lo mismo, porque así ellos supuestamente estaban bien, ¿verdad? Y qué lindo en este versículo 12 dice, cuando le habla a la gente, a los incircuncisos en este caso, en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, porque solamente las promesas y los pactos es para un pueblo, es para Israel, y ajenos a eso, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Eso es lo que estábamos hablando. Estaban lejos de la ciudadanía, apartados, separados, sin promesas, sin bendiciones, alejados del pueblo, mas ahora por medio de Jesús fuimos hechos cercanos y ya no hay ninguna pared que nos separe ni a vos ni a mí de ser parte de todas las promesas que Él tiene para su pueblo. Eso es lo que dice Pablo. Y acá, por ejemplo, yo salté yo también en el 3:6, porque dice que los gentiles, es muy paradójico, ¿verdad? Porque Pablo era judío, Claro. y él fue hecho apóstol, y él tenía que entregar el mensaje a los gentiles. Y encima le defendía otra vez, porque los judíos le atacaban a los gentiles, y él les defendía, no, yo vine para entregarles el evangelio a ustedes, y ustedes también ahora son coherederos. Y dice acá que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio. Eso habla en el 3:6 ya. Y se imaginan nomás, o sea, si vuelven otra vez a eso de lo que les conté, la base se construye, o sea, las casas se construyen sobre una base que es Jesús, pero si vos pones un montón de ladrillos de un lado y un montón de ladrillos de otro lado, tu casa no se va a construir así nomás, vos tenés que unir esos ladrillos. Y acá, por ejemplo, en el 4, el 12, por ejemplo, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nosotros no podíamos construir nada separados, no podemos construir nada separados. Tenemos que unir esos ladrillos, esas piedras vivas, y somos uno ahora, un solo pueblo y un solo Dios. Y ahora en el 6 vamos. En el 6 puse, ¿cómo puede mantener esa unidad del cuerpo? Por medio del Espíritu Santo. Él le da dirección a todo el cuerpo. Eso es lo que yo anoté. Versículo clave para mí era del 4 ya, porque el título es la unidad del Espíritu. 4, 12 y 13 es lo que yo le leí. Solo de esa manera puede mantenerse unido por medio del Espíritu Santo. Porque nosotros solo podemos ser guiados, direccionados. Es más, solo el Espíritu Santo nos convence de pecado, juicio y justicia. Solo nosotros a través de Él podemos arrepentirnos. No hay manera de que una persona que no conoce a Jesús y no es tocado por el Espíritu Santo diga que yo me arrepiento genuinamente de mis pecados. Genuinamente me arrepiento y vuelvo al Señor. No es posible. Solo el Espíritu Santo puede hacer eso. Por eso muchas veces nosotros a veces nos empeñamos, porque a mí me pasaba eso antes. Yo me empeñaba, ¿cómo lo que no se convierte? ¿Cómo lo que yo quiero que conozca a Jesús? Y yo no hago nada, no sé, tengo que hacer algo, ¿verdad?
Yo pensaba que yo tenía que hacer algo para que ellos se conviertan, no las personas que yo quería que se conviertan. Porque yo quería que ellos le conozcan a Jesús. Pero después entendí, no, solo el Espíritu Santo puede tocar su corazón, solo el Espíritu Santo puede convencerle de que se arrepienta. Vos no puedes hacer nada en tu humanidad, solo puedes hacer lo que te corresponde a vos como hijo. Entregarle el Evangelio, presentarle a Cristo Jesús, y con eso ya vos hiciste tu parte. Después le da todo al Espíritu Santo y Él hace la obra. Luego en el siguiente, el 7 puse: tienen una nueva vida en Cristo. El Espíritu va a ir transformándolos de adentro hacia afuera. Esta nueva naturaleza es creada para ser la semejanza de Dios, a quien es verdaderamente justo y santo. Y los versículos clave es de Efesios 4, 22 y al 24. Es de todos conocidos. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. O sea que cuando nosotros nacimos de nuevo, nosotros tenemos una nueva vida en Cristo y nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de vivir. Nosotros tenemos que, es un trabajo en conjunto, porque el Espíritu Santo nos quebranta. Cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Jesús, el Espíritu Santo nos quebranta todo el tiempo. ¿No le van a mentir a él? Eso está mal. Ahora anda a decirle la verdad. O, yo me voy a creer o me quiero jactar de algo. Eso está mal. Retractar, eso está mal. El Espíritu Santo todo el tiempo nos quebranta. ¿Y no quieres? No, esa es la resurrección en Cristo. Estamos muertos, ahora resucitamos. Ahora toda tu pasada manera de vivir es el mismo hombre. Ahora, por medio de ese espíritu que te da la vida, porque el espíritu está hablando de lo que te va a generar en tu interior, una transformación. Realmente vos vas a tener que, no es un día para, wow, fui transformado. ¿No? Trabajar. Y vas a trabajar en tu carácter, en tu temperamento, en tus vocabularios, en tus conductas, en tus acciones, en tus pensamientos, en tu ira, en las contiendas que menciona más adelante. Menciona, en este pasaje menciona todo: airaos, pero no pequéis, no se pongan sobre vuestro enojo, no deis lugar al diablo, el que hurta no hurte más, esas cosas. Y es algo fuerte, es algo difícil, no es algo fácil. Está luchando contra tu carne. Es como, es someter tu voluntad a Él todo el tiempo, que seguro te hace llorar, te hace enojarte contigo mismo. A mí me pasó, enojarte contigo mismo, llorar o no entender por qué se hizo. Pablo mismo decía, hago lo que no quiero y lo que quiero no hago, ¿verdad? Porque es difícil, no es algo fácil, es día tras día, porque hay un Martín Lutero, creo que dijo eso: todos los días yo tengo que recordarme el Evangelio, porque yo me olvido y sigo otra vez cometiendo errores. Siempre vamos a cometer errores hasta el último día de nuestra vida, pero el que empezó la buena obra en ustedes la va a perfeccionar hasta el día en que Él regrese. ¿Qué sé? No se diga. Así como el pastor. Como que hay, por ejemplo, situaciones que son menos complicadas que otras. Porque yo, por ejemplo, voy a empezar que yo le conté mi situación de mi trabajo, ¿verdad? Y en otros tiempos, la reacción o lo que sea sería ahí como así que el Espíritu Santo trabaja en mí. Y yo como que ya sé que lo que tengo que hacer o lo que hubiera hecho en otro momento no tengo que hacer. Y hay cosas, por ejemplo, que me
cuesta muchísimo todavía, que como el día a día, vuelvo a repetir lo mismo de errores, pero hay, por ejemplo, errores y hay cosas, por ejemplo, que hace un año atrás, que cuando yo empecé, por ejemplo, en mi trabajo que Claro, era cometía. totalmente diferente y ahora es totalmente diferente. Pero y otra cosa que vos estabas diciendo también, que nosotros somos nuevas criaturas, somos resucitados en Cristo, ¿verdad? Y una cosa que yo me di cuenta en la gente lo que uno ve, y yo me doy cuenta en mi entorno, es en mi familia principalmente uno, y otro sí que en mi lugar de trabajo, es por donde estoy, es que la mejor forma de presentarme a Cristo a la gente es a través de nuestra vida, a través de cómo somos. Entonces, empezando por la vestimenta, la forma de hablar y la forma de actuar, todas esas cosas, por ejemplo, es la forma de presentarle a Jesús a la gente. Yo a un año de congregar ahora puedo decir que hoy, por ejemplo, yo le presenté a Jesús a 2 personas en mi trabajo de una forma así total. Y vos sabés que no me criticaron, vos sabés que como que no me juzgaron como me juzgaban anteriormente cuando yo decía que yo era cristiana, que aprendí a perder la vergüenza de decir que soy cristiana, y porque una vez, o sea que, eso de perder la vergüenza también el Espíritu Santo también hace que uno también se quebrante y que pueda perder ese coso de decir yo soy cristiano. Porque viste, ahora va a venir el tema de la Semana Santa y hoy es viernes para los católicos que no se come carne. Hoy dijeron, hoy no se come carne con tal cosa. Entonces yo le presenté que a Jesús, que yo le dije no, yo cociné carne. Sí, cociné carne, porque el menú era carne. Pero yo le dije, yo soy cristiano. Y conocerle a Jesús no pasa por comer carne, no comer carne, y así. Y no era así, sí, porque o sea, así. Y que tengo que seguir hablando con ella de eso, pero sí. Y sí, puedo decir que hoy, el año pasado, por ejemplo, había un grupo de personas que yo decía que era cristiana y me miraban como esta señora va a ser cristiana, como no va a ser hombre. Sí. Ahora Ese es el trabajo. Es muy cierto lo que decís, Silvia, porque yo tengo, por ejemplo, una palabra, una frase pegada a mi pieza que dice: prediquen el Evangelio en todo tiempo y si es necesario utilicen las palabras. ¿Qué significa eso? Que muchas veces nosotros vamos a tener que predicar sin hablar, vamos a tener que predicar perdonando, vamos a tener que predicar trabajando duro sin recibir una sola retribución, vamos a tener que predicar teniendo una sonrisa para otra persona aunque estemos pasando una situación difícil, vamos a tener que hacer muchísimas cosas que tal vez parece que no hacen la diferencia, pero que al fin de cuentas podemos mirar y decir, es como que una gracia especial que Dios nos da para mirar y ver, sí, hizo la diferencia en esto. Y puede ser que incluso en esta vida no reconozcamos todo lo que podemos hacer solo con nuestras acciones, ¿verdad? Como cristianos. Pero el día de mañana, cuando estemos delante del Señor, que Él nos diga, vos llegaste a tal persona porque vos hiciste esto, porque vos, no sé, le abrazaste a alguien cuando, no sé, esa persona tenía pensamientos que se quería suicidar o cosas así. Y que podamos seguir adelante, ¿verdad? Haciendo esas cosas que tal vez nosotros pensamos que no hacen la diferencia, ¿verdad? Pero que sí hacen toda la diferencia. Para el Señor sí hace toda la diferencia. Y en el 8, porque puse hasta 8, ¿no? Puse, ahora que son hijos de Dios, deben tener una conducta acorde a un hijo de Dios. Sepan que la luz de Jesús hace todo visible. Y eso está en Efesios 5. Andad como hijos de luz. Y lo primero lo que dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y los versículos clave que ponemos del 8 al 13. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz.
porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Y en otra versión dice: la luz hace todo visible. ¿Qué luz? La luz de Jesús. Cuando la luz, una vez hablamos con Pablo de lo que es la luz de Jesús, que cuando Él viene a nuestra vida nos hace ver con claridad todo lo que está en nuestro interior, nos hace ver las cosas que necesitamos corregir, las cosas que tenemos que sacar. Él nos hace ver con claridad para no volver a equivocarnos, y que esas tinieblas, ya cuando Jesús entregó su luz, Él no tiene ninguna autoridad ni potestad sobre nosotros, y que todos tenemos que hacerlo para agradar al Señor, comprobando lo que es agradable al Señor, que tenemos que buscar siempre, buscar el rostro del Señor. En los salmos de David dice: buscad al Señor, buscad su rostro, dice, en todo. En muchos salmos dice eso, y Él lo que se refiere es a eso, a ser agradable a Él, que Dios quiera mirarte, que Dios se complazca al verte, que vos sos un hijo que es obediente, que es fiel, que es todo lo que Él anhela que nosotros seamos como su hijo, ¿verdad? No sé si quieres acotar algo de eso. Y ahora vamos al siguiente. Habla del Efesios 6. Este me gustó mucho porque les puse luego un contexto. Le voy a leer. En la mitología griega, los dioses gobernaban gran parte de su dominio a través del temor, la autoridad impuesta y el poder absoluto. Eran retratados a menudo como vengativos, crueles y caprichosos. Según la mitología griega, los humanos debían ganar el favor de los dioses principalmente a través de la realización de sacrificios y ofrendas, cultos en fiestas, construcción de templos y altares. En resumen, la interacción se basaba en el principio de doy para que me des. En la profecía mesiánica de Isaías podemos ver que el primero en usar la armadura de la cual habla Efesios 6 fue Jesús. En Isaías 11:5, y van a ver luego que él les resalta en los versículos, dice, por ejemplo, acá G 6.14, Isaías 11:5. Y después dice Isaías 59:17. ¿Y qué dice ahí? En el 11:5 dice: y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Esa habla, él estaba refiriéndose al Mesías, que eso iba a ser una, ¿cómo se dice? ¿Cualidad? ¿Cualidad se puede decir? Una cualidad que va a tener el Mesías o algo así. Sí, también. Atributo, algo así. Un atributo que tendría el Mesías era él. El Sí. título dice el reinado justo del Mesías. Sí, en el 11. Y habla ahí del espíritu de sabiduría, de inteligencia al principio. Y después en Isaías 59:17 dice: pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. También habla del Mesías, es una profecía también. Y en el 52:7, Isaías 52:7 dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que traen alegres nuevas, del que anuncia la paz. También es una profecía mesiánica que cumplió Jesús. Y en Efesios 6, ¿por qué les habla de esto? Según el contexto, ellos aún tenían miedo de los otros dioses. Ellos aún
creían que las tinieblas podían hacerle algo, que los otros dioses podían enojarse y vengarse de ellos. Entonces Pablo les habla: no, ustedes ya no están a carecer. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Y yo incluso me puse a pensar y dije, yo creo que de tanto que ellos, porque el enemigo también obra a través del temor, de tanto que ellos tenían miedo, capaz le pasaban también cosas que ellos, o era luego el enemigo haciéndole algo, o ellos tipo atribuían nomás ya al enemigo que algo le pasaba, no sé, se cayó mi casa y seguramente que el Dios se enojó, el Dios fulano se enojó conmigo porque yo ahora le entregué mi vida a Jesús y sirvo solo a Yahweh. Eso pasa cuando uno deja la brujería, por ejemplo. Sí, y ellos, por ejemplo, Las era consecuencias súper en la- ocultismo, era, Sí. porque ellos tenían que hacer altares, ellos le brindaban fiesta a esos dioses, Aparte, eran por los pactos. cultivos, por tus ganados, por tu casa. Ellos tenían tantos dioses que Dios tenían para que, cada, Para cada cosa. para cada cosa ofrecían los sacrificios o ofrendas. Entonces, cuando vos dejas de hacer esas cosas, esos rituales, te viene como ¿qué va a pasar? ¿Será que me va a venir las maldiciones sobre mí? Y esa es la Yo creo que referencia. también tiene mucho que ver con que era como ellos le rendían culto y también habían pactos y esas cosas sobre su familia, capaz, no sé, yo me convertí, yo era de yo me convertí, pero mi familia no. Y romper todo eso, toda esa brujería, toda esa atadura en la familia, en los lugares donde uno frecuentaba, ¿verdad? Seguro que era muy difícil, porque era todo un entorno, era todo un... Lo mismo, por ejemplo, que hoy en día vos tenés en tu casa y hay muchas imágenes, por ejemplo, y vos de repente sos cristiana y Tirás chocar todo. con eso, o tirás todo, o convencerle de que eso no es. Es toda una lucha poner, no sé, yo me convertí, pero mi mamá todavía sirve la diosa Diana, no Pero sé. imagínate- Era Y una algunos lucha. piensan la muerte en su casa y... Imagínate también, nosotros lo mantenemos también de las culturas griegas. Pero imagínate decirle también a esos judíos, dejad de ofrecer sacrificios. Dejad de ofrecer sacrificios, dejad de hacer rituales. Los corderitos o los becerros, los cabritos, ya no te justifican. Porque vos venís de una, digamos, de una costumbre haciendo eso por generaciones. Y tu fe está en eso. tu fe y tu seguridad y tu salvación está en eso. Tu perdón está en ese ritual. Y alguien te dice, mira, para. Ya no es necesario que vos hagas eso. ¿Pero por qué? Porque Cristo Jesús es nuestro Cordero, es nuestro Cordero Pascual, es nuestro sacrificio que murió por nosotros, resucitó. Ahora ya no hay necesidad de que tengamos que ofrecer sacrificio. Y entonces, ¿qué? Lugo. Era una doctrina que se caía más o menos, porque no, Jesús ya eso hizo en la cruz del Calvario y no, esas leyes ya no, de esas leyes lo De que sacrificio. de sacrificio ya no hay más nada. Esas son las leyes que murieron, las leyes de sacrificio. Cumplieron en Cristo Jesús. Sí. Y todo eso llevaba una lucha muy grande para ellos. Por eso acá le dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino porque capaz también había enemistad, y porque no sé, mi vecino le sirve al Dios de no sé qué, o hace rituales todavía para limpiarse de sus pecados, ¿verdad? Y ahí voy a pensar que el vecino tenía la culpa, pero no era lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de ese siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Era todo un sistema que gobernaba. Y todo lo que es, por ejemplo, todo templo, todos los dioses, era un principado, un
estaba por sobre ese ídolo que operaba, que gobernaba, se posicionaba en Efeso. Es como si fuera que o sea, es una religión impuesta más o menos, que es la religión y de esta diosa y de esto y así. La imposición. O sea, es o sea, es un poco diferente a lo de Corintios, porque ellos, por ejemplo, tenían un montón de templos, pero era libre de elegir a quién servirle más o menos. Pero en Efeso no, porque como Era una estaba diosa. buscando la hermana también de que ellos tenían y que le pelearon inclusive por eso, porque era como algo impuesto. Así. Porque en base a eso era todo, su cultura era eso. O sea, era como desarraigarte de eso. Es como cuando te vas a otro país, ¿verdad? Algunas personas mantienen su cultura, ¿verdad? Y otras personas totalmente se desarraigan de su cultura y se vuelven, en ese lugar en donde viven, se vuelven parte de ese lugar. Y nosotros teníamos que desarraigarnos de eso y ser parte del pueblo de Dios, porque ya éramos, solo que teníamos que creernos que sí éramos, ¿verdad? Porque ellos vivían todavía con miedo y seguían todavía como, de seguro que hasta incluso algunos se iban otra vez a asegurar, ¿verdad? Que no les pase nada, entonces a ofrecer algún sacrificio por ahí escondidito, ¿verdad? Porque tenían miedo. Es igual las personas en nuestro entorno mismo. Hay personas que aceptan a Jesús, pero después van y visitan otra vez a los curanderos, a los médicos. No, esto no es nada malo. Entonces hay personas que aún, después de haber conocido, están aferrados aún a las costumbres que ellos tenían. Entonces se van y le hacen curación a los bebés, hacen una sanación, le dan esto, y entonces uno queda todavía con eso. Pero es como que si vos decís no a esto, parece que algo te va a faltar. Como que no, te va a doler desarraigarte de eso. Y es difícil, pero eso es cuando vas a estar en Jesús, bueno, tu fe es una emuná. Allá no hay una fe compartida. No puede haber yo mitad acá, a medias, ¿no? Una mitad acá y una mitad. No. El emuná es una fe fundamentada sobre la roca, bien sólida, segura, que a pesar de que venga el viento, sople, estamos como esa palmera que se vuelve a enderezar. Esa es una fe de emuná. El Kadosh, lo que es ser santo, por ejemplo, apartados. Nosotros muchas veces vamos a sentirnos como apartados, ¿verdad? Vamos a sentirnos como que somos diferentes, somos distintos y que toda esa corriente del mundo lucha en contra de nosotros porque nosotros estamos sirviendo y queremos hallar gracia solamente delante de los ojos de Dios. Y entonces es como ir en contra de todo ese gobierno que hay, ¿verdad? Y en el último puse la oración que me gustó mucho, que hace mucho cuando no escudriñaba nada también me gustó. Y que les quiero leer porque es mi oración favorita. Por esta causa es Efesios 3:14 al 19. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, ese era Pablo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Es hermosísimo lo que dice. Eso era una oración que Pablo hacía por ellos. Que ellos puedan recibir sabiduría, que ellos puedan recibir el conocimiento de quién era su papá, de quién era Dios, de quién era Yahweh.
de a quién ellos servían, a quién ellos le habían entregado su vida, ¿verdad? Y de que hoy día ellos tenían una nueva identidad, una nueva vida, que ellos tenían que darlo todo por él, ¿verdad? Y que iban a ganar todo también a darlo todo. Y hoy día nosotros tampoco no somos muy diferentes a ellos, ¿verdad? Darlo todo a veces es difícil. Pero para ganar todo, hay una historia, por ejemplo, la parábola del tesoro escondido, que así se llama ahora, que está en Mateo, que habla de un hombre que encontró un tesoro y que vendió todo lo que tenía para comprar ese campo. Y muchas otras personas seguro dicen, qué loco, qué insensato, ¿verdad? Vender todas tus cosas para comprar un campo, porque vos decís que ahí hay un tesoro. Pero es así. Muchos no pueden ver el gran tesoro que hay en Cristo Jesús, en entregar nuestras vidas. Porque el que quiera ganar su vida, dicen las Escrituras, la perderá. Pero el que la pierda por causa de él, ese ganará. No sé si quieren decir algo. Siguiendo para terminar, quiero redondear. Dijiste que ellos también carecían de una identidad. Y le dice Pablo en el capítulo 2, versículo 19. Así que ya no soy extranjeros ni advenizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y acá está la edificación de la que estabas hablando. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien se edifica todo. Habla en Efesios. El fundamento de los apóstoles, de los profetas, es Jesucristo. No hay otro fundamento. Si alguien te fundamenta algo que no sea nuestro Mesías, está errado. Tiene una base sólida. No es una base sólida. Así que, gente, familia, esta es la carta de Pablo a los Efesios. Tiene mucho contenido, es hermosa a la vez y habla de una nueva vida en Cristo Jesús y que somos victoriosos también a la vez, aunque nuestra lucha no sea con carne ni sangre, pero Él dice que puso toda autoridad sobre la iglesia. O sea, tenemos autoridad en Cristo Jesús. Así que mucha fuerza, ánimo. Muchas gracias, Betiana, por desarrollar esta charla hoy. Así que nos recibimos un fuerte aplauso. Y bueno, excelente. Esperemos que hayan aprendido. Siguiente clase, la misma función. Seguramente vamos a estar en la semana coordinando cuál de las cartas paulinas se va a dar. Siguiente. Muchas gracias. Nos vemos el próximo día.